Bueno, nuevamente aquí, una buena tarde. Estábamos aquí como con alguna situación. Vamos a darle la bienvenida a este espacio de hoy con nuestro tema que estábamos proyectando con la colega Laura y tiene que ver con el tema del eh, bullying, la tolerancia, el acoso o matoneo. Bueno, vamos a ver aquí, Laura me volvió a ver la invitación. Laura, ya te acepté. Hola. Será. Ya. Hola, hola. Bueno. Laura, no te veo. ¿Tú me ves a mí? Yo sí. Listo. Sí. No, no sé, Nos pasó lo mismo de la vez pasada. puede ser un tema de conectividad de alguno de los dos, pero bueno, de todas maneras ya sabemos que en la grabación Sí, quedamos los queda dos. el espacio. Bueno, pues bienvenidos a este en vivo de hoy. Eh, un en vivo en un horario diferente, lo planteamos en un horario diferente, incluso también como por algunas pues responsabilidades que tenemos, Laura y yo. Hoy viernes pues quisimos no dejar pasar este espacio por algunas eh, situaciones que han venido ocurriendo, no solamente ahora, pero esta semana ocurrió algo muy particular frente a un tema de matoneo y de bullying, y quisimos poder proyectar hoy un poco esta dinámica frente a esta tarea de lo que es el tema de la tolerancia, bullying, Sensibilizada. acoso o matoneo, ¿cierto? Exacto, una sensibilización frente a estas situaciones sociales que están ocurriendo, que tienen en muchas ocasiones tienen unas consecuencias emocionales inicialmente muy fuertes, inclusive muy Hola, catastróficas, pero que vida. también frente al tema físico, la integridad física y la vida misma se ven realmente afectados y afectados, sobre todo niños, niñas y adolescentes. Pero esto también se puede, digamos, traducir a otros ámbitos, a unos ámbitos incluso laborales, donde también algunos aspectos sobre este tipo pues se encuentran, ¿cierto? Entonces, se nos hizo muy pertinente el poder trabajar hoy este tema que ha sido incluso de alguna relevancia noticiosa esta semana, por una situación que ocurrió en la ciudad de Cali con un niño de 6 años, pero que sabemos que esta situación ocurre con muchos niños y niñas, jóvenes y adolescentes diariamente. Incluso de manera muy personal también quiero expresarles que también porque este tema, porque he venido recibiendo en mi consultorio casos relacionados con bullying o acoso escolar. Y esto pues es una preocupación que no es nueva. Eh, yo creo que también quienes vivimos el tema escolar en nuestra época y de mi generación también lo vivimos, pero que ahora recurre a un tema mucho más relevante y más importante frente a la atención que debemos tener. Entonces, por eso Ujú. esa sensibilización que queremos brindar. Entonces, Laura, bienvenida y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Nosotros hemos venido asumiendo esto hoy en un horario diferente. Vamos a mirar también aquí y hay varias personas pues, que se han conectado, los amigos de Ridículos Teams de ciclismo. Un saludo, Sebas, también de ciclismo, Lucho que es docente, entonces qué interesante, Jaime también de la parte de ciclismo allí, pero bueno, importante el espacio de hoy, Laura, pensar que es un tema que debemos escuchar todos, especialmente los adultos de una manera muy responsable, pero que si en algún momento este video llega a ser parte de audiencia de un joven o un niño, pues también pueda entender
que tiene esa posibilidad e invitación de hablar, de expresar aquello que está sintiendo, que está pasando. Entonces, Laura, no sé qué Sí, introducción quieras dar gracias, adicional a Sandra. esto y bueno, te escuchamos. No, y bueno, contarles que igual vos y yo hemos estado en el ámbito educativo, ¿cierto? Desde lo público hemos acompañado instituciones educativas, que como lo dices, esta problemática se ha ido modificando, ha ido incrementando, o sea, yo he notado un incremento y han cambiado las formas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso después de pandemia. Eh, Sí. He identificado un incremento y la manera en que se hace ha cambiado. Ok, Entonces, sí, pues como sí. para que iniciemos como definiendo, ¿cierto? Que de pronto las personas entiendan un poco mejor a qué nos referimos con bullying, acoso y tolerancia, ¿cierto? Y ya de ahí como sensibilizar frente a ese acompañamiento que como adultos debemos brindar, que es muy importante. No significa que el bullying o el acoso solo se dé en niños o adolescentes, porque a veces también sucede con nosotros como adultos, pero digamos que como adultos pues podríamos tener más capacidades de afrontarlo que los niños y los adolescentes, que de alguna manera sí hay que estar muy atentos a síntomas que a veces ellos no nos expresan qué es lo que está pasando, sino que lo manifiestan de diferentes maneras. Ujú. Y que Y Laura, aquí haciendo yo creo que unas comillas muy grandes. En los adultos, lo que evidenciamos es que lo hacemos, digamos, parte de esa cotidianidad. Incluso podemos Mm, llegar a nombrar que vamos a hacerle bullying o me están y haciendo que es bullying. charlando, Exacto, ¿cierto? exacto, una especie también de perspectiva de decir, bueno, es una naturalidad que eso también se dé, pero eso también tiene contextos. O sea, es muy Ujú. importante darnos cuenta que hay contextos al respecto de. Entonces, queremos en este momento, y esto lo preparamos, un poco exponer qué son los conceptos, unos conceptos sencillos, básicos frente a cada una de esas palabras. Entonces, la primera, y arrancamos por el tema de tolerancia. Entonces, la tolerancia está atribuida a una actitud. Vean qué interesante esto. ¿No cree que la tolerancia, en términos generales, es como decir, es que yo respeto lo que el otro plantea o dice o demás? Pero vean que tiene que ver con la actitud, no solamente con el pensamiento, sino con la actitud. Entonces, la actitud de respeto de, precisamente, opiniones, ideas, actitudes o comportamientos de los demás, ¿cierto? Donde el eje central es poder apreciar y respetar esas opiniones, esas ideas, esas actitudes que tiene el otro, Diferente. ¿cierto? Diferentes, diferentes. Y que y también, digamos, eso está atribuido en un sentido emocional, incluso racional. Pero la tolerancia también tiene un concepto que está ligado a lo biológico, al organismo, y es la capacidad de tolerar cierta estímulo. Entonces hablamos de tolerancia a frío, tolerancia a calor, tolerancia a alimentos, tolerancia a medicamentos, tolerancia a, inclusive hay situaciones relacionadas, por ejemplo, la ropa, ¿cierto? Tolerancia a ciertos, ¿cómo se le dice a eso, Laura? No es tela, sino, eh, ayúdame ahí, se me fue, ¿Qué? ¿cierto? Digamos, posturas, cierto tipo de telas, cierto Ah, tipo de sensaciones, digamos, hay una tolerancia y eso está más ligado a un asunto biológico, físico, ¿cierto? Que no es un tema incluso que está aprendido o que está racionalizado. Entonces, la tolerancia tiene dos elementos que hay que empezar a tener en cuenta, pero si lo relacional está puesto en el tema de la actitud. Entonces aquí es muy importante. Ya miraremos ahora y vamos a tomar cada uno de ellos porque cuando hablamos socialmente en este caso de intolerancias, entonces
situaciones de intolerancia social, la actitud se convierte en un elemento Ujú. importante. El, Andrew, y ahí hago un aporte, ¿cierto? Y es que, o sea, como adultos, al ser, bueno, al ser una actitud, eh, digamos que tiene mucho que ver como ese aprendizaje que se haga inicialmente o en esos años, esos primeros años de vida de esos adultos que están ahí alrededor de esos niños, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces, desde el ejemplo que le estamos enseñando a nuestros niños desde un inicio, ¿cierto? Si hay una tolerancia o no a respetar que todos somos diferentes, opinamos diferente, pensamos, hacemos, actuamos, ¿cierto? Entonces, ahí también es importante como ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y ya lo ampliaremos porque aquí tiene que ver con la forma en la cual se afronta, ¿cierto? No, no Ujú, vayamos a olvidar esta idea ahora, Laura, cuando terminemos como este tema de conceptos, porque aquí hay algo muy importante, sobre todo para podernos dar cuenta cómo debemos empezar a educar, pero también cómo debemos empezar a actuar. Y los adultos que deben empezar a observar. El ujú, bullying tiene que ver con ese tema de un acoso, entonces aquí aparece una palabra que ahora también vamos a definir, un acoso físico o psicológico al que se someten de forma continuada. Eso es un asunto constante y aquí se habla especialmente de un estudiante o un alumno por parte de sus compañeros. Pero aquí cabe resaltar algo, no solamente se está viendo esto abocado al tema de compañeros, sino también del entorno institucional. Desafortunadamente, no estamos señalando a ninguna población ni profesión, pero desafortunadamente se han encontrado casos en los cuales también maestros o maestras están incurriendo en este tipo de situaciones. Entonces, digamos que es permitirnos poder también reconocer, no somos perfectos, pero también debemos brindar en esos espacios digamos, unos entornos y unos ambientes posibles. Seguimos. ujú. Acoso. Entonces, el acoso, aquí ya sube un poco más este nivel también, sin decir que es más importante o menos que los otros, pero ya establece una idea de un comportamiento agresivo. Entonces ya vamos a un asunto mucho más agresivo de una persona, y hablemos del entorno escolar, entre estudiantes frente a otro. Pero aquí hay algo muy particular y es que el acoso tiene una diferenciación, a diferencia del bullying, y es que limita a las personas y ese acoso está direccionado a personas que de una u otra manera queremos o asumimos que deben recibir ese comportamiento agresivo. Entonces aquí se parte un poco la situación porque no vamos a ver un acoso a personas que sean hermanos, que tengan, digamos, un vínculo sentimental o afectivo mucho más cercano. ¿Sí? ¿Qué relevante esto? Porque estas conductas, ¿cierto? Lo que generan es y como son, digamos, también repetitivas, Ujú. más fuertes, implican que sean conductas que muchas veces puedan llegar a generar incluso respuestas por parte de ese agredido, ¿cierto? En el acoso puede haber más respuestas. En el bullying, digamos, el sometimiento es mucho más implícito, entonces la persona sometida llega a poder decir, háganme lo que quieran. Vean lo complejo que es toda esta situación en términos de estas dinámicas. Y aquí quiero hacer una diferenciación eh, y puede ser un tema también a tratar en otro vivo, en otro espacio, y es lo que llamamos acoso sexual, ¿cierto? Porque el acoso tiene, digamos, el acoso tiene diferentes tipos. Dentro de ellos está también el tema del acoso sexual, que es una intimidación, ¿cierto? O una aproximación no adecuada a un individuo, sea mujer o sea hombre, pero se da más y se tiene una mayor perspectiva en términos del acoso a mujeres. Entonces, eso
hay que diferenciarlo en esta medida. Aquí estamos hablándolo más en un tema, en un entorno más escolar o de un grupo de jóvenes, de niños, niñas que estén allí. Bien. Y tenemos Pero el tema de... pero tiene relación, Andrés, con el término acoso, ¿cierto? Que es repetitivo, o sea, debe presentarse repetitivamente para que sea nombrado. Exactamente. Sí. El matoneo eh, es es muy similar a los dos anteriores, ¿cierto? Por eso se habla de bullying 1, acoso o O matoneo. mato. Entonces, este también se presenta de manera constante y es deliberado, es decir, puede aparecer en cualquier momento, no tiene una intención. Incluso lo que nosotros nos hemos encontrado cuando hacemos, digamos, esa investigación social o en esos entornos educativos, es que lo particular del matoneo es que lo que se espera es que esa persona a la cual se le hace matoneo se sienta mal, tenga una respuesta de incomodidad mayor, ¿cierto? Entonces, esa incomodidad lo que va a generar es una supresión de algunas respuestas de, de, de defensa, ¿cierto? Y de defensa asertiva frente a lo que está sucediendo. Pero el matoneo incluso puede aparecer de forma, de un momento a otro. ¿Ya? Incluso matoneo ocurre, y bueno, yo me voy a remitir un poco al tema de mis años escolares. Lo que pasa es que este es un tema del cual yo creo que todos hemos vivido y de alguna manera hay algo en lo cual nosotros hemos podido asumir y afrontar, tal vez de una manera diferente, porque como decía Laura ahora, esto ha tenido cambios grandes. Pero, por ejemplo, el matoneo es cuando alguien estaba haciendo una lección o estaba leyendo algo en común y se equivocaba y todo el mundo hacía una burla, una observación, decía algo en referencia a esa equivocación, ¿cierto? O matoneo cuando alguien se caía o pasaba algo y había de alguna manera ya una burla sobre eso que estaba sucediendo. No sé, iba uno saliendo de la cafetería con lo que compraba y demás, se le caía, se le regaba todo y había un matoneo. Entonces, vean cómo es de locuaz algo y es que pareciera que son situaciones comunes. Y aquí hay algo que quiero poner en cuestión y es que siempre se recurre a un tema de que pueda ser normal y que a veces pueda estar ligado incluso al tema del chiste, ¿cierto? Porque lo que nos encontramos, y especialmente lo que yo me encontraba en los casos que he venido atendiendo de niños y adolescentes, especialmente adolescentes en este último tiempo, es que siempre la recurrencia del otro es a poder generar un asunto de decir, no, es que era un chiste, no era algo malo, no es que quería hacerlo con una intención grave, sino que era un chiste. Entonces, bueno, aquí, digamos, tenemos los conceptos relacionados con pues, tolerancia, bullying, acoso y matoneo. Laura, ¿algo más para agregar aquí? Y ya empezar un poco más la discusión. No, en la definición no. O sea, comencemos un poquito como a hablar de pronto de esas consecuencias que esto puede traer. eh, y lo que tú dices, de pronto desde la tolerancia podemos mirarla como esa capacidad de entender la diferencia con el otro, ¿cierto? Y de actuar ante esa diferencia, pero también puede haber una tolerancia en alguna de las personas de soportar, ¿cierto? Ser agredido, acosado todo el tiempo. Incluso muchos de los chicos no se atreven a hablar porque se sienten eh, poco validados desde sus emociones, ¿cierto? Como si el sentirse mal no fuera importante, entonces piensan que las personas o los adultos que están ahí como más cercanos tampoco le van a dar importancia a la situación. O que se va a ver como tú dices, ¿cierto? Como un chiste o una broma, eh, y no realmente pues como con las consecuencias que eso empieza a tener. ¿De Sí, y ese cuáles pueden bloque, ser? dale, Sí, dale. no, no, dale. Y que ese bloque
bloquea esa capacidad de respuesta. Es decir, Ujú, vea, hay un tema que yo podría plantear que puede llegar a ser muy preocupante. Y es que en situaciones cualquiera de estas que ocurra, bullying, acoso o matoneo, con relación a la tolerancia, lo que hace es bloquear nuestras respuestas emocionales frente a algo particular y es poner una posición no de defensa, sino una posición frente a decir, venga, hay un asunto de respeto que es importante asumir y tener en cuenta. ujú, Entonces, lo que tú planteas, hay esa incapacidad de validar lo que yo estoy sintiendo, porque si no lo valido, lo que estoy generando es que no se repita, entonces eso podrá llegar a generar de alguna manera unas consecuencias muy drásticas. Aquí hay algo, y si hay padres de familia que nos están escuchando, o futuros padres, o educadores y demás, hay un asunto muy, muy preocupante y es lo que diste ahora. Hay un asunto de callarse. Callarse se convierte en esa dinámica de generar especialmente, especialmente no, en niños y jóvenes, situaciones muy difíciles y que empiezan a dar cabida a otro tipo de ujú, situaciones emocionales e incluso de trastornos graves, graves. ujú. Y yo con esto no estoy hablando ni alarmando de que vaya a ser un tema, por ejemplo, de suicidio, ¿cierto? O de pensamientos suicidas, o de situaciones relacionadas con violencia, porque es que todo el mundo dice, no, es que ya entonces va a caer en qué, en la drogadicción, en el cutting, en la depresión, en ideas suicidas, es decir, son factores asociados y podrá haber otros factores, no ese será el desencadenante inicial, pero el no tener esa posibilidad emocional, porque no es que no quieran, es que llega a un punto con todo este tema del bullying, el acoso y el matoneo en el cual no se tiene esa capacidad de expresar y eso es lo que se convierte en lo más difícil de este tipo de casos, sobre todo e incluso también para el proceso psicoterapéutico. En el Ujú. proceso psicoterapéutico incluso hay que comenzar a generar unos procesos de desensibilización frente a esa sensación, una idea que se tiene para que puedan avanzar en las dinámicas. Entonces son procesos realmente, y podríamos decir, de mucha atención por parte de nosotros profesionales, eh, sobre todo cuando son niños y adolescentes que generan estas situaciones. Aquí, Laura, cabría también una pregunta y es, bueno, ¿qué es importante que los adultos, los docentes, tengan niños o jóvenes o vean situaciones relacionadas con bullying, acoso, matoneo, comiencen a generar actitudes de tolerancia, pero no en la medida de tolerarlo, dejarlo pasar? La tolerancia implica algo y es que nos debemos enseñar también a poder expresar con eso que no estamos de acuerdo, ¿cierto? Con Ujú. decir, venga, yo tolero hasta cierto momento, pero de aquí para allá mi integridad física, emocional, hay algo que no me gusta, tengo que exponerlo. ¿Qué podemos exponerle y decirle a las personas que debamos tener en cuenta? Tú desde tu perspectiva, ¿qué les podrías indicar? No, pues lo primero es obviamente estar atentos como a ciertas conductas que ellos pueden iniciar a expresar. Acá hay un asunto que voy a unir con otro y es, por ejemplo, lo que decía ahorita. Digamos que antes estas agresiones, este acoso, este bullying, se daba mucho desde lo físico, ¿cierto? Desde estar en el colegio y yo empiezo a acosar. eh, a cierto compañero del salón o del colegio, ¿cierto? Hoy, Ujú. y después de pandemia hemos migrado más a lo virtual, a lo digital, También, ¿cierto? sí, sí, Entonces sí, sí, Laura. uno observa mucho que ya se da es el ciberbullying, Sí. demasiado. Y a veces como padres, entonces pensamos que como nuestros chicos no tienen ninguna queja del colegio, no pasa nada físicamente,
no están haciendo, no son partícipes de nada, pero es muchísimo más grave porque ellos han aprendido a ocultar este tipo de cosas. Entonces Ujú. ellos los llaman carteles. Entonces hacen grupos por Facebook, por redes sociales, donde comienzan a hacerle bullying a X o Y persona que hace parte del grupo, y eso se vuelve una cosa masiva, porque es que Ujú. antes, listo, antes digamos que pensábamos, no, esto es un asunto del grupo X, del grado tal, ¿cierto? Pero ya esto se vuelve algo que trasciende incluso a veces más allá de no solo de grados, de edades, de diferentes instituciones educativas, los chicos por ahí se conocen, se conectan, y entonces la cantidad de personas que comienzan a agredir a otros es impresionante. Y lo hacen desde lo virtual y no dejan evidencias. Incluso Entonces, para agravar más la situación, Laura, también está dirigido o mediado por personas o adolescentes ya más mayores o sí, personas adultas. Eso, sí. eso es un asunto realmente de atención, crítico, de poder estar atentos como padres de familia o como docentes o como adultos o la tía o el tío, no sé, estar atentos y decir, bueno, venga, usted ahí qué está haciendo también Y en sobre esa red todo, social. Andrew, ahí porque, bueno, eso sería como un tema para otro encuentro. Pero desde las instituciones educativas hay algo que legalmente deben hacer cuando se dan cuenta de que una situación de esta se está presentando, ¿cierto? Mm, Pero cuando eso trasciende la institución educativa, ya no le sí, corresponde a la institución educativa, total, de ¿cierto? acuerdo. Sino a los padres de familia, al chico que está siendo víctima, a los que están siendo observadores o están fomentando esta violencia, ¿cierto? Entonces, digamos que como padres, familias, adultos, tenemos que estar muy atentos, demasiado, a qué están haciendo nuestros niños y adolescentes que tienen acceso a Internet y que sí lo saben utilizar. Sí, Eh, me hiciste acordar un poco de esa propaganda de los años 80 o 90 más bien, donde decía, usted sabe dónde están sus hijos en este momento. ujú, Yo creo que hay que trascenderla también a todos estos otros espacios que ya son sí, comunes y, digamos no podemos controlar. Es decir, un adolescente, un joven que ya tenga acceso, tenga su celular, ya tiene acceso a redes, se le ha permitido, con control o sin control. Desafortunadamente aquí pues nosotros no podemos señalar que esto sea solamente un asunto también responsable. Puede que haya algunos asuntos de irresponsabilidad, pero que hay que señalarlos. Y algo que acabas de decir, que también me parece importante, y es que este espacio, por ejemplo, está promoviendo el cuidado y esa protección de la infancia y de la adolescencia. Es decir, sabemos que son un eje fundamental en términos de la ley, es que tenemos que promover, todos somos responsables y tenemos una corresponsabilidad frente a ujú. cuidar a los niños, a las niñas y a los adolescentes de muchas circunstancias. En este caso, esto que estamos hablando. Sí, pues igual es un espacio para sensibilizar y a veces como papás no desconocemos muchas cosas que inevitablemente estamos llamados a conocer. Pues Sí, tenemos que ponernos si muy en tenemos marcha. hijos, sí, bueno, yo no tengo, tú tienes. Pero sí, Pero sí, no o sea, es sobra. una sensibilización. Ajá, no, lo que pasa es que tenemos que entender, y digamos es también parte fundamental de la sociedad, que son nuestra responsabilidad esas nuevas generaciones que vienen. Tenemos unas actitudes importantes que comenzar a asumir, pero también esto nos debe llevar a poder fundamentar que hay unas perspectivas de responsabilidad, corresponsabilidad y atención a lo que puede estar sucediendo. Porque Además, aquí, dime, dale, no termina. no, aquí quería conectar que es muy importante que los padres de familia no se queden solo con la pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O a veces sentir que está como demasiado callado, callado y no sabemos qué le puede estar pasando y entonces empezamos a utilizar factores como, y aquí va para otro en vivo, Ujú. es que entró en la adolescencia,
la adolescencia es que se queda así callado, es que yo me acuerdo que, vean, hay una, hay un tema importante y es el diálogo, es comenzar a conectar con ellos, así no quieran, tenemos que buscar la manera, tenemos que buscar estrategias. Y ahí es donde, y aquí voy a echar ya la cuña a Laura, ahí es donde los profesionales de la psicología podemos comenzar a aportar en ello. Es que no lleguemos a la atención psicológica o a la orientación, porque esto sería más una orientación para unos padres, cuando ya el asunto esté demasiado crítico. No, ¿por qué no llegar antes a decir, venga, yo veo que mi hijo o mi hija está presentando estas situaciones, ¿cómo me pueden ayudar? Yo me siento incapaz, no sé cómo, es que mi adolescencia fue difícil o fue fácil o no fue de esta manera, pero ¿qué puedo hacer? Allí es donde el aporte que nosotros como profesionales podemos dar funciona mucho. Vea, casos específicos, niños pequeños o niñas que vuelven a orinarse en la cama. Son Ujú. indicios, pero cuando sucede esto, entonces nosotros lo que pensamos es otra vez le dio, ¿qué pasó? Y es más un tema del regaño, es que tú ya no lo hacías, tú ya lo controlabas. Entonces eso, imagínense, vamos a poner esta circunstancia, un niño o una niña, estoy hablando de un niño de, vamos a poner, 9 años, 8, 9 años, pongamos que está tercero, cuarto, quinto de primaria, bueno, muy exagerado quinto, pero ocurre que se volvió a orinar en la cama, entonces lo que estamos pensando es que lo está haciendo porque quiere, porque es que no puede, porque está llamando la atención. Claro, hay algo allí que hay que entender, entonces nos centramos en el tema de señalarlo más y no preguntamos. Y entonces imagínense, un señalamiento aquí en casa, más toda una situación de bullying, acoso, matoneo que esté viviendo en el colegio, es lo que decías inicialmente en este en vivo, Laura, y es, no se validan mis emociones, no me dan y no me permiten ese espacio para poder expresar. Entonces son Ujú. circunstancias que aquí estamos generalizando, que habrá que ver el caso a Caso caso, a caso. Ujú. ¿cierto? El caso a caso. Pero donde los papás, maestros, personas, cambios en el colegio, cambios, porque es bajo el rendimiento escolar. Pues no es el más brillante, pero bajo su rendimiento escolar. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos revisar al respecto? Y hay Entonces, algo son claro ahí, detalles. Andrés, y es que ellos, a ver, pues dar como una receta de se presentan X o Y síntomas Sí. es muy complejo, ¿cierto? Además, Sí, porque muy pueden difícil. ser signos y síntomas de cualquier otra cosa y pueden ser Sí, parecidos, ¿cierto? Pero sí es identificar lo que tú dices, o sea, cuando uno empieza a ver algunos cambios en ellos, en su comportamiento, en su estado de ánimo, en su conducta escolar, sea de comportamiento o académica, ¿cierto? Ahí hay algo que revisar. Entonces, siempre como papás es importante observar a nuestros hijos. O sea, ante cualquier cambio, identificar qué es lo que está pasando. sí. Que puede ser esto, puede ser otra cosa. Incluso yo voy a ampliar esto porque uno a veces solo genera esto en términos del entorno escolar, Ujú, pero por ujú, ejemplo, yo especialmente como profesional he podido empezar a entender, y esto es una propuesta para los psicólogos o colegas que nos escuchen en algún momento, decir, lo que pasa es que el bullying matoneo se da en un espacio donde hay pares que están compartiendo. Entonces, por ejemplo, en los espacios de esparcimiento en el parque. Entonces los ujú. niños en una unidad cerrada se encuentran todos inclusive pensamos, una unidad cerrada, más seguro, son personas que uno de alguna manera conoce, pero los casos de matoneo que se ven en las unidades cerradas con grupos de niños y niñas es increíble, créanlo. En los espacios deportivos, por ejemplo, equipos, en los entrenamientos, cómo esto también genera un asunto, inclusive hay un poco también, digamos, disimulado por el tema de la competencia. Entonces hay que tener mucha atención, entrenadores o entrenadoras, tener mucha atención. Yo les soy muy franco en algo y voy a exponer algo propio. Hay asuntos, por ejemplo, que en algún momento conmigo identificamos en términos de que en un espacio deportivo se está presentando una situación donde a él lo estaban haciendo sentir mal. Él expresó la situación. ¿Y qué hicimos los adultos? Simplemente conversar, revisar la situación,
el entrenador hizo unos ajustes muy, muy importantes en ello y eso funcionó. Ujú, Eso empezó a generar nuevamente la motivación, la posibilidad de estar allí. Pero vean, son detalles. Y no es porque seamos, a ver, no tenemos que ser psicólogos o psicólogas para poder saber cómo. Yo les voy a poner un ejemplo aquí y voy a ponerme en la posición de adultos. Entonces, somos tan eficaces para saber cuándo nuestra pareja o cuando nuestro hermano o hermana tiene un cambio, pero a veces se nos olvida eso con los niños, niñas o adolescentes. Entonces, si mi pareja tuvo un cambio, no se dice, venga, ¿y usted qué tiene? ¿A usted le pasa algo? Pero con los niños y las niñas tenemos como de alguna manera una imposibilidad en algunas ocasiones, ¿cierto? Y esto puede llamarse porque pues, no tenemos claro cómo expresarnos a ellos, tenemos dificultades, hay culpa, bueno, hay muchas circunstancias. Pero vean qué importante, si con los adultos le podemos hacer, uno llega y pasa por la oficina del jefe y lo saluda y uno dice, uy, el jefe está raro hoy. Entonces uno pasa por el cuarto del hijo y le dice, hola, ¿cómo estás? Y como que respondió ahí a medias y uno sigue a lo que tiene que hacer. Eso también debe ser una alerta. Ahí debemos decir, bueno, venga, aquí algo pasa y vamos a revisar. Puede ser algo muy grande, como puede que no, ¿cierto? Pero sí es muy importante tener en cuenta esto al respecto. Y lo que decías ahora, ¿cierto? O sea, cuando de pronto no encontremos las herramientas o la situación de pronto ya haya tomado otro tono, Sí, buscar el acompañamiento de un profesional. de manera, ahí sí como se de manera urgente, urgente, ¿no? Y el urgente no es que el psicólogo o la psicóloga me atienda ya. O sea, no, no se trata, digamos, en términos de la urgencia, no es que lo atienda ya, pero es urgente en términos de iniciar un proceso que permita que ese niño, esa niña, ese adolescente, esa familia, ¿cierto?, pueda comenzar a generar ayunos Cambios. procesos importantes de Ajá. acompañamiento, de cambios de visión, de que la institución también pueda empezar a reconocer asuntos. Yo creo y valoro que los casos que he recibido en este último tiempo, las instituciones educativas han estado muy atentas y muy receptivas. Eso me parece muy importante, ¿cierto? Porque también tenemos que ver que son instituciones, y la verdad tú y yo lo sabemos, son instituciones donde hay mínimo 3.000, 4.000 estudiantes, donde hay situaciones que digamos, es complejo poder identificar, pero cuando hay alguien que identifica algo y lo puede señalar y lo puede manejar, es maravilloso. O sea, eso es Ujú. supremamente importante. Entonces, bueno, Y yo eso. ahí sí Quiero dar quiero, aquí, y yo sí quiero ahí pues alarmar, pues porque la verdad el tema es complejo, ¿cierto? Y las consecuencias pueden llegar a ser, como decías, ahorita con el tema de la noticia que se dio, hasta de la vida. Entonces, de la la vida, sí. verdad es que no dejemos como pasar de largo ciertas cosas, ciertas situaciones que pensamos que si a veces como adultos no tenemos las estrategias para afrontarlas, posiblemente nuestros hijos, niños y adolescentes tampoco. Entonces, realmente sí hay que acompañar, sí hay que escuchar y ellos necesitan ayudas en esa situación. Sí, porque la alarma que tú planteas es generalmente dos situaciones muy específicas que ocurren, o suicidio o Sí, que alguien muerte, atente contra mí físicamente y haya un homicidio, es cierto. sí. Entonces imagínate esto, esa bola de nieve que genera, que esas otras familias con esa situación particular que allá ocurre es un tema Es más, muy y complejo. que no se nos olvide que de hecho el término de bullying y la ley en la cual se sustenta, porque es un delito, Ujú. eh, Es un delito. pero eso es como tema para otro envío, porque eso es Sí, largo, pero solo lo vamos a nombrar, surge de una situación donde un chico se suicida, ¿cierto? sí, A partir de ahí se sí, genera una alarma, sí, se deja de ver como algo normal, cotidiano, como la broma, la charla, la intolerancia, y se le empieza a dar como importancia al asunto. Entonces, como papás, adultos, cercanos, no sé, tíos, es importante que estemos alerta a esas manifestaciones que los niños y los adolescentes nos expresan, a estar presentes en el manejo que hacen de redes sociales, de sus celulares. Acá es donde yo digo, y todos los adolescentes me miran feo, pero como papás tenemos que revisar celulares y revisar qué sí, es lo que nuestros hijos están haciendo ahí. Además, porque desde un tema legal
sea, si ellos hacen algo desde su celular inadecuado, como lo Ay, que tú decías, ajá. la corresponsabilidad, ¿cierto? Hay unas consecuencias legales. Si son menores de 14 para ustedes como papás. Bueno, yo quiero aquí dar un saludito, varias personas, a José Miguel, y a Juan, Jano, Jano está, no sé si estará en Inglaterra en este momento, un gran amigo, también ahí el tema de Santiago, y especialmente también a alguien aquí, a Juan José Mochomán, un saludo muy especial para vos también, y qué bueno que nos estés acompañando aquí, Juan José. Es una persona que de alguna manera conoce este tipo de situaciones, Ujú. pero que también tiene otra dinámica frente a esto. Algún día les seguiré compartiendo más sobre él y que puedan aprendiendo. Bueno, quiero terminar, o queremos terminar, un fuerte abrazo, Juan, abrazo cortico, como son los tuyos, y muy humanos y muy afectuosos. Bueno, algún día, Laura, te lo tengo que presentar, Sí, a que pero conversemos creo que como... he visto estados que has subido. Sí, 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 pero bueno. Bueno, y para terminar, dos cosas. Primero, eh, que será un tema también que en algún momento trataremos y es el asunto de la intolerancia. De alguna manera vean que cómo es de importante tener en cuenta el concepto de tolerancia o qué es ese tema de la tolerancia, porque también se está viendo abocado en otros espacios o escenarios, ¿cierto? Y la tolerancia implica un reconocimiento de nuestra actitud para poder responder de una forma adecuada y apropiada. Yo entiendo que hay circunstancias sociales, hay situaciones que incluso también después de pandemia se están presentando y ya está generando una alerta muy grande en muchos entornos mundiales, ni siquiera en el país. Pero hemos visto y todos los días hay noticias relacionadas con casos de intolerancia, desde cosas mínimas hasta situaciones en las cuales pues yo me puedo sentir agredido y respondo de una manera fuerte. Y hablamos de temas de disputas en la calle por alguna situación y temas de intolerancia con el tráfico, el tema de la delincuencia. Bueno, hay muchos asuntos ahí que están no solamente aquí en el país, eso para que lo tengamos claro, pero la tolerancia se convierte en algo también a trabajar en un espacio de atención psicológica. Entonces aquí va lo segundo, los invitamos a que puedan replicar estos espacios, estos envíos, los puedan compartir en sus historias, puedan poner allí algo relacionado con una invitación a que puedan escucharnos, pero que también esto genere la posibilidad de que personas se acerquen al espacio de atención psicológica, de orientación, de psicoterapia. Aquí está Laura, nosotros siempre dejamos aquí nuestros datos en la historia, en el en vivo, allí nos pueden contactar para que puedan resolver sus inquietudes o para que puedan pedir sus espacios de atención. Nosotros tenemos nuestras dos modalidades, presencial, estamos en la ciudad de Medellín los dos, y la Ujú. modalidad de telepsicología o lo que llaman virtual. Más que para nosotros es telepsicología. Entonces, también allí hay unos espacios disponibles para esa propuesta y perspectiva de atención y no duden en hacerlo, es decir, no duden en hacerlo para resolver. Hay algo que puedan llegar a resolver y les puede ayudar en estas situaciones, sobre todo cuando estamos en esta perspectiva de estas situaciones o cuando tenemos hijos, hijas, que queremos de alguna manera también apoyar y acompañar. Laura, no sé si quieras, o no, no sé si quieras, no, hagamos una conclusión para que dejemos esto también allí en perspectiva y las personas puedan seguirnos acompañando. Sí, no, pues eh, repetir que estemos muy atentos a nuestros hijos, ¿cierto? No solo como desde lo negativo, sino también desde lo positivo. Desde casa comienza el ejemplo frente a estas diferencias y también la capacidad de expresar cómo nos sentimos y lo que nos sucede. Uh -huh. Entonces, si desde casa encontramos un espacio seguro para expresar las dificultades que tengamos, seguro nuestros hijos en algún momento acudirán a nosotros.
o nos manifestarán si algo les está pasando. Entonces, bueno, ya el resto es como buscar el acompañamiento, la ayuda, si de pronto no tenemos como las capacidades en ese momento de hacerlo, y acá estamos Andrés y yo dispuestos. Así es. Y este en vivo también lo estaremos compartiendo por YouTube, Conversaciones Psicológicas, para que lo puedan también replicar por esa plataforma. Estaremos haciendo la posibilidad de tener este espacio. Laura, muy especialmente y muy recomendada para todo el tema de terapia familiar y también terapia de De pareja, pareja. ¿cierto? En Ajá. su especialización que ha venido teniendo en todos estos años de experiencia. Y yo también quiero invitarlos para que miren en YouTube el podcast. Estoy próximo a sacar el segundo episodio. Puedan ir llevando allí también una serie de elementos sobre esto que les estamos invitando a que puedan revisar y que puedan empezar a manejar. Entonces, ahora, siempre nuevamente un gusto, tenemos que seguir pensando, aquí van surgiendo más Ya temas, vamos tengo, ya lo haciendo, tengo. así, ¿cuál? A ver, ¿cuál es? No, ahorita le dedico. Ah, Lo voy a bueno, organizar ya entonces. vamos organizando, pero bueno, les estaremos contando y vamos a mirar estos espacios. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a quienes van a revisar este en vivo, maravilloso, ojalá nos puedan escribir y dejar comentarios y nos veremos pues en una próxima oportunidad en este espacio de conversación psicológica que vamos desarrollando. Laura, un buen resto de día, nos vemos, que pases Igual, un Andrew, igual genial para fin de todos. semana, no sé si va a ir a algo, Gracias. disfrazarse o algo. Este fin de semana es como esto para los niños y niñas, pero también para los adultos que a veces se animan y se motivan también a estas actividades, que son actividades también de Sí, bienestar, que se maneje con prudencia, ¿cierto? Tampoco el exceso, aquí no estamos promoviendo tampoco el exceso de otras cosas, especialmente el tema del alcohol, ¿cierto? Todos estos asuntos, pero vale festejar, vale hacer, y bueno, bienvenidos todos a este espacio nuevamente cuando les volvamos a invitar. Ahora, chao. Nos vemos. gracias, chao, Un buen chao. almuerzo para todos. Chao.